A cada día o cada vez o cada día mayor presión ciudadana y de diputados de otros partidos metió freno a la reforma para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Partido Acción Nacional se retiró de la mesa y el Partido Movimiento Ciudadano, en voz de Jorge Álvarez Maínez, coordinador de este movimiento y único grupo parlamentario que no participó en las negociaciones, asegura que este es un triunfo de los ciudadanos. Y en la línea telefónica tenemos también a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, a quien le agradecemos nos tome la llamada para platicar sobre este tema. Amalia, buenos días, gracias por recibirnos la llamada. Muy buenos días, Pancho, con el enorme gusto, la enorme alegría de haber visto que las diputadas, especialmente las diputadas de prácticamente todos los partidos y también algunos diputados de diferentes partidos, estuvieron defendiendo derechos que han sido conquistados a lo largo de los últimos años y que se estaba intentando, como bien lo dices, que fueran acotados, que fueran disminuidos y que las dirigencias partidistas pudieran apropiarse de el futuro político de todas sus organizaciones. Esto se evitó porque hubo desde adentro una rebelión, así lo han relatado medios de comunicación, analistas que estuvieron muy cerca viendo el proceso ante este intento de quitarle facultades al Tribunal Federal Electoral. Entonces estoy pues de fiesta, muy, muy contenta, agotados, porque han sido sesiones y días muy intensos, pero el resultado es muy alentador. ¿Cuáles son los puntos más destacables con los que se pretendían reformar o modificar con esta reforma? Mira, lo más importante es que con las distintas modificaciones que habría a los artículos 41, al 73, al 99 y al 105 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera perdido toda capacidad para hacer valer los derechos de afiliadas y afiliados en los partidos políticos y también derechos de grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Es decir, un tribunal que se creó con la intención de velar por la protección de los derechos de ciudadanas y ciudadanos, especialmente de los afiliados a partidos políticos, pues entonces se convertiría en una instancia sin dientes, como le digo yo, sin capacidad de poder salvaguardar y hacer valer estos derechos de los afiliados y afiliadas. En 2007 se aprobó una reforma al artículo 99 de la Constitución. ¿En qué consistió esa reforma tan importante? En que se introdujo en la Constitución de manera expresa, es decir, puntual, precisa, la protección jurisdiccional, es decir, del tribunal, de los derechos político-electorales de los militantes. ¿Y esto qué significó? Significó que a partir de ese momento el tribunal tuvo mayor capacidad para hacer valer esos derechos. Hay un dato que me parece que resulta muy interesante comentarlo aquí. De 1996, que es cuando se crea el tribunal y que se hizo la gran reforma electoral, que es un parteaguas porque se creó el Instituto Federal Electoral y se avanzó en una presencia ciudadanizada, dejó de ser una atribución y una facultad y un derecho del presidente a través de la Secretaría de Gobernación organizar las elecciones. También se planteó la necesidad de tener un tribunal que velara por los derechos de los militantes. Y de 96 a la fecha se han presentado y ha atendido el Tribunal Electoral 254,000 juicios, se llaman juicios para la protección de derechos de los ciudadanos, es decir, de militantes. ¿Qué quiere decir? Que se hayan presentado alrededor de, no alrededor, sino 259,000 juicios, que hay una confianza no solamente de los afiliados y las afiliadas, sino de la sociedad en el Tribunal Electoral, pero además de lo que habla es de que es necesaria esta instancia para dirimir
conflictos, controversias y sobre todo para respaldar a los afiliados y afiliadas, a los ciudadanos ante atropellos de las cúpulas partidistas. ¿Qué se quería? Se quería limitar esa capacidad del tribunal de tal manera que con las modificaciones que se pretendían, el tribunal no hubiera servido para nada, porque cualquier opinión que hubiera emitido, digo opinión porque ya no hubiera sido una sentencia obligatoria, entonces los partidos podrían acatarla o no, respetarla o no. Esto era gravísimo, verdaderamente grave. ¿Atentando contra quién? Atentando contra los militantes, los derechos de los militantes de todos los partidos políticos, no contra los de un partido solamente, sino contra los derechos de todos los afiliados, de todos los ciudadanos y ciudadanas de todos los partidos. Y te puedo decir que ya de manera específica, yo ayer hacía mención porque hay en cada sesión un momento para efemérides, es decir, se hacen intervenciones que tienen que ver con algún personaje o un hecho histórico, y el de ayer era el de Elvia Carrillo Puerto, esta yucateca que en 1924, junto con otras 2 yucatecas, se convirtió en la primer diputada de nuestro país, la primer mujer al arribar a una diputación. Y yo hacía mención, porque tomé tribuna en ese momento, al caso de Elvia Carrillo Puerto. En el artículo 41 de la Constitución que se quería reformar, se señalaba que las autoridades electorales, es decir, el Poder Judicial Electoral, solamente podría intervenir apoyando o respaldando a los militantes, ateniéndose a lo que expresamente, de manera literal, señala la Constitución. La palabra literal es muy importante y voy a decir por qué. Porque en el caso de Elvia Carrillo Puerto, que insisto fue la primer diputada que tuvo nuestro país, si Felipe Carrillo Puerto, que era el gobernador de Yucatán en ese año, en 1924, se hubiera atenido a la literalidad de la Constitución, Elvia Carrillo jamás hubiera sido diputada, porque la literalidad de la Constitución para candidaturas a diputados decía mexicanos, es decir, en masculino, y entonces Carrillo Puerto hubiera dicho, como dice mexicanos y no dice mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres, pues entonces como solo está en masculino no pueden ser candidatas ni diputadas ninguna mujer. No hubiera podido ser. ¿Qué hizo Carrillo Puerto? Que yo señalaba que fue vanguardista la determinación de este grupo de yucatecos extraordinarios de esa época todavía revolucionaria. Lo que hizo fue una interpretación amplia, con un sentido de progresividad, e interpretó la palabra mexicanos como mexicanos y mexicanas, que abarcaba a todos. Es decir, no se atuvo a la literalidad, reitero la palabra literalidad, de la Constitución, sino que la interpretó en un sentido amplio, como hoy bien establece el artículo 1 de nuestra Constitución, que los derechos humanos, incluyendo los derechos político-electorales de las personas, que son derechos humanos, sean interpretados con un sentido de progresividad y con el sentido de más amplio que beneficie sus derechos. Bueno, querían introducir esta palabra de literalidad, para que el tribunal no hiciera interpretaciones. Pero el tribunal lo que ha venido haciendo es interpretaciones a favor de los derechos de los militantes con estos juicios de derechos ciudadanos. Eso es lo que ha hecho. Si no hubiera intervenido el tribunal, por ejemplo, en el caso de las candidaturas que ya habían establecido los partidos políticos cuando primero se implementaron las cuotas políticas para incluir a las mujeres, no hubieran avanzado presencia de mujeres, porque en muchos partidos políticos la interpretación era que, bueno, si ya la ley los obligaba a postular mujeres, pues en las listas plurinominales había que postularlas, pero en los últimos lugares donde jamás iban a llegar. O había que postularlas en distritos, pero en distritos en donde esos partidos generalmente perdían y entonces cumplían con la ley, pero
en lugares donde no podrían ellas llegar, en este viejo dicho de acátese pero no se cumpla. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral a lo largo de estos últimos años? Que a los partidos los obligó, porque tenía y tiene todavía esta capacidad para hacerlo, con este instrumento, decirles, no señores, postular mujeres para que lleguen significa que tienen que intercalarlas, que en sus listas plurinominales deben ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de tal manera que se cumpla con lo que dice la Constitución, pero la Constitución no decía que tenía que ser alternado. Han sido conquistas paulatinas el que se introdujeron. No solamente se han beneficiado las mujeres que estaban excluidas de espacios de decisión, sino que en esto que llamamos acciones afirmativas, también ha permitido que se abra esta nuez que estaba cerrada de control de las cúpulas partidistas, a que ahora no solo las mujeres, como digo, participen y estén con el respaldo del Tribunal Electoral en condiciones de acceder a espacios de poder, sino también migrantes, personas de la comunidad LGBT, los de la comunidad de mexicanos afrodescendientes, personas con discapacidad, es decir, la pluralidad humana realmente existente en nuestro país. Con esta actuación del tribunal ha llevado a los partidos a tener que abrirse a reconocer esta diversidad y pluralidad, y a que estos mexicanos y estos grupos tradicionalmente excluidos estén presentes. Pero luego, por otro lado, también intentaban acotar a la Cámara, al tribunal, para que no interviniera en decisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Señalan en su intento de reforma en el artículo 99 constitucional que los actos y demás determinaciones de la Cámara quedarán excluidos de la jurisdicción del tribunal. ¿Y a qué se refiere esto específicamente? Bueno, a una determinación que tomó la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de poder de la Cámara de Diputados, para que en el periodo en el cual no hay sesiones, pero se instala una comisión permanente del Congreso, la mayoría de los grupos parlamentarios o de los partidos en la Cámara, en la Jucopo, decidieron excluir a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano acudió al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral determinó que tenía que incluirse en la comisión permanente a Movimiento Ciudadano, porque es un partido que existe, está presente, tuvo votos, tiene un grupo parlamentario y que debería incluírsele. Bueno, esto molestó enormemente a quienes tienen el control político de la Cámara, que es la Junta de Coordinación Política, y lo que determinaron es que de ninguna manera permitirían que el Tribunal Electoral o que otro poder, el Poder Judicial, interviniera en sus decisiones. Esto es algo contrario a la tradición que ha existido a partir de la Ilustración, a partir de la gran reforma después de la Revolución Francesa, que dio pie a que Montesquieu, este gran filósofo francés, pusiera en el centro la necesidad de que hubiera un equilibrio entre los poderes, que hubiera en los sistemas democráticos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que se equilibraran para que ninguno tuviera poderes que fueran abusivos. Incluso Montesquieu acuñó una palabra, que el poder acote al poder. Y en el caso del poder legislativo, que es un poder electo y que tiene determinadas características y funciones, como son las de legislar, aprobar el presupuesto, o en el caso del poder ejecutivo, que son los gobernantes, el presidente, los gobernadores, presidentes municipales, que tienen la facultad y la determinación de actuar con políticas públicas. En el caso del poder judicial, es decir, los tribunales, y en este caso el Tribunal Electoral, su mandato y su función es hacer justicia, velar por los derechos de las personas, y el Tribunal Electoral debe velar y ser el poder de contrapeso frente a actos abusivos en el poder legislativo o también
de los partidos políticos. En fin, tal vez esto que he mencionado resulte demasiado técnico, pero se trata en esencia de restarle capacidad de imposición y de atropello a las cúpulas partidistas o, en el caso de la Cámara, a quienes tienen el control del poder en la Cámara de Diputados frente a derechos ciudadanos. Pues muy bien, Amalia, muchas gracias. Nos dejas un panorama más claro de qué es lo que está pasando allá en la Cámara de Diputados con esta reforma. Yo te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Seguiremos en contacto porque esta lucha seguramente va a seguir. Sigue, pero es el triunfo no solamente de las militancias, sino de la sociedad civil, mujeres, migrantes y demás, que alzaron la voz y no permitieron el atropello. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ti, un saludo. Amalia García Medina, diputada federal de Movimiento Ciudadano, exgobernadora de Zacatecas, hablando sobre esta presión que está ejerciéndose sobre el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto, bueno, permite que ya no se vaya a realizar la reforma.